todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Residual. Estamos aquí con Javier Salas desde Miami, con José Carlos González Zúñiga desde La Haya y Julio Castellanos desde aquí de Lima, ¿no? En esta fecha tan importante porque hemos celebrado las fiestas patrias, el año del Bicentenario, ¿no? Y hoy día vamos a tocar un tema, dos temas en realidad, muy importantes porque tienen que ver con nuestras ciudades, con nuestro país, con nuestra ciudad de Lima. Sobre todo no queremos ser muy centralistas, pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Entonces vamos a tener una invitada excelente, que ya la vamos a presentar, y en este momento vamos a tener un nuevo tema de Arquitrending. El tema que vamos a tocar hoy día es acerca del pabellón en la Bienal de Venecia de 2021, que ha sido, fue un concurso que ganó el arquitecto Felipe Ferrer, ¿ya? Y que tiene que ver con todo es una temática muy interesante que tiene que ver con las rejas que hay en el Perú, en Lima en particular, ¿no? Como este fenómeno de enrejar todo ha copado pues una serie de espacios que anteriormente eran públicos, como calles, parques, ¿no? Acá hablábamos, también en algún momento conversábamos con José Carlos y con Javier acerca de espacios como la Plaza Bolívar frente al Congreso u otros espacios más que anteriormente lo que permitían era que la gente se congregue y pueda acceder desde distintos lugares, pueda fluir de alguna forma, ¿no? Como parte de la ciudad, ¿no? Y que hoy en día se encuentran pues enrejados, limitados, ¿no? De alguna manera con estos elementos amenazantes que son ponzoñosos. Entonces, Felipe hace una recopilación de estos elementos, ¿no? Con una colección de fotografías muy interesante, incluso de pantallazos de Instagram, ¿no? Que ha recogido y hace esta muestra, ¿no? En donde finalmente extrae esos elementos y los transforma en elementos de integración, ¿no? Como juegos para niños o bancas, ¿no? En donde la gente pueda sentarse a conversar, ¿no? Entonces, me parece que es una visión interesante, ¿no? Una crítica válida, ¿no? A mí personalmente, viéndole ya el punto ya pesado, ¿no? Medio crítico del asunto, es que me parece que termina convirtiéndose en elementos muy sencillos, con muy poca transformación, ¿no? Llevarlo a cosas como bancas, escaleritas, me parece que tal vez pudo haber un poquito más de ambición ahí, pero de todas maneras me parece totalmente válido, ¿no? Yo creo que ojalá que en algún momento podamos tener a Felipe acá, estamos en eso, ¿no? Para poder conversar un poquito más acerca de esto, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Sí, Bueno, yo creo que lo importante es, más que el producto final, es lo simbólico, ¿no? O sea, con este pabellón, con esta idea, o sea, se muestra algo que es un hecho palpable, ¿no? Que es algo que tiene Lima y que es un sinsentido, ¿no? Y es algo que uno lo ve, pues, en comparación con otras ciudades, sin ir muy lejos en Latinoamérica, ¿no? Que, ¿cómo es posible que tengamos espacios públicos que se hayan cercado, ¿no? No sé qué te parece, Javier, a ti. así es, José. A mí lo que me sorprende muchísimo de este tipo de... O sea, me parece genial que se ponga esto en discusión, lo de las rejas, porque algo que me molesta de verdad demasiado es que este tipo de discusiones que tenemos en Perú o sea, no deberían serlo, ¿no? No hay forma de que alguien diga, voy a poner una reja en una calle. Y yo sé que siempre se pasa pues por el tema de que, oye, pero la delincuencia y todo eso, yo lo entiendo perfectamente, pero esa calle es de todos. Nadie puede impedir el tránsito de nadie en el espacio público, ¿no? Y las rejas son lo primero, o sea, la forma, creo que más consciente de la gente de decir, tú no puedes entrar acá, tú, o sea, tú estás delimitado acá, tú no eres bienvenido, ¿no? Pero al margen de ese tipo de cosas, para mí pasa porque de verdad creo que los mismos ciudadanos no entendemos que esto es patrimonio público y es patrimonio de todos, ¿no? Siempre hay estas discusiones de, no nos dejaron entrar a este sitio, no nos dejaron entrar a la playa, no nos dejaron parquear acá, y siempre están estos elementos que de alguna forma te delimitan, te dicen, no, tú no puedes entrar acá, y está bien cuando es tu propiedad privada, uno no puede argumentar muchas cosas, pero hay un punto definitivamente donde tú dices, oye, eso no es tuyo, punto, ¿no? O sea, nadie se lo puede apropiar ni agarrar, ¿no? Creo que por ahí va también la reflexión. Claro, y hasta qué punto también la seguridad o la falta de seguridad justifica esto, ¿no? O sea, nos hace más seguros enrejarnos y encarcelarnos realmente como sociedad, ¿no? ¿Crece sanamente una sociedad en una ciudad totalmente enrejada? Yo no sé si va un poco por ahí la cosa, ¿no? 100%. De hecho, hay una teoría que acá le llaman el CPTED, creo, que es esto, CPTED, es Crime Prevention through Environmental Design, que justamente, o sea, es una teoría, eso no está 100% probada, pero el punto de ellos es que hay más delincuencia en los lugares donde tú cercas más. Tiene que ver con esto de la teoría de las ventanas rotas y todo eso, pero que, por ejemplo, ellos veían, ¿has visto esas estaciones que se ven a veces acá en películas o esto, o sea, que son típicas en Estados Unidos, estos pequeños convenience stores, ¿no? Donde tú entras y compras cigarrillos, eso mientras más seguridad tenían y más publicidad y menos registro visual había desde afuera, más crimen tenían, porque era fácil para el toro entrar y sacar la pistola y nadie lo veía. En cambio, cuando son ampliamente vistas y todo el mundo los ve, el ratero pues no puede entrar, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido,
cuando tú ves un panorama como el que estás poniendo ahorita, uno piensa, wow, acá el crimen existe. En cambio, cuando lo tienes abierto, es más difícil, o sea, está bien delimitar, pero no de esa forma, pues, ¿no? Es más difícil decir esto, o sea, te marca la propiedad, pero al mismo tiempo hay un registro visual con las actividades que están ocurriendo, ¿no? Claro, claro. Bueno, ese tema sin duda da para bastante, ¿no? Yo creo, ahora lo ha cubierto el portal Arc Daily, ya lo viene cubriendo desde el año pasado y ahora a raíz del inicio de la Bienal también lo volvió a publicar, ¿no? Yo creo que en todo caso nos gustaría conocer también la opinión de ustedes, ¿no? ¿Qué opinan acerca de todo este tema? Así que vamos a dejar acá el link de nuestras redes y ya saben que lo pueden publicar lo que ustedes piensen, siempre con el hashtag Arquitrending. Buenos días, estamos acá con la sexta entrega en Espacio Residual. Hoy día tenemos a Cintia Yamamoto. Ella es una abogada en Lima que ha mostrado una preocupación muy amplia y tiene bastante material en línea, una página que se llama De a Pie. Vamos a discutir espacio público, transporte peatonal, movilidad peatonal y algunos conceptos básicos que nos parece que hay pues una desconexión siempre entre las demandas ciudadanas y lo que les corresponde. Con eso le doy el paso a Cintia. Cintia, buenos días. Muchas gracias por haber atendido la invitación. Y un poco el tema de hoy va con el tema también pues, del 28 de julio, ¿no? Porque nos parece que parte de la urbanidad y de estos conceptos tienen que ver con la idea de ciudadanía. Hola, Cintia. Ay, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos y todas, o buenas tardes a la hora que nos estén escuchando, buenas noches ya. Es lo bueno de los podcasts. Sí. Eso. Bueno, Cintia, como te decía, nosotros hemos visto que eres una abogada. Justo estábamos comentando que aquí en Estados Unidos, donde yo practico, hay abogados que están metidos de lleno. Es casi obligatorio cuando uno quiere empezar un proyecto, un cambio de uso, esto que tienes que contratar un abogado, que son estudios gigantes de gente que se especializa en real estate, en todo lo que tiene que ver la zonificación y esto. Eso no lo vemos mucho en Perú y por eso me llamó la atención que tú tienes, o sea, eres abogada y tienes una preocupación por estos temas. No es muy usual allá, me parece, ¿correcto? Sí, es verdad. En el Perú y particularmente en Lima, yo creo que solo conozco un estudio muy chiquito, que es Boutique, que se dedica a esta práctica, pero se viene pues limitada por aquellas necesidades que tengan los clientes de este tipo de servicios, ¿no? Que en otros países se ha enfocado mucho en necesidades del planeamiento urbano o los planes de ordenamiento territorial de las ciudades, ¿no? O de los conglomerados urbanos. En el Perú esa necesidad todavía no se ha activado, no sé por qué, porque sí se necesita mucho asesoramiento de este tipo, pero es muy limitado, ¿no? Entonces, sí es una rama que tiene que ampliarse, pero a la vez también tiene que ir de la mano de las exigencias de los gobiernos locales y subnacionales en general para tener estos mecanismos de planificación muy profesionales, ¿no? Acá realmente los mecanismos están haciendo copiar plantillas probablemente, ¿no? Sin ningún valor agregado, sin ningún contexto de lo que realmente se necesita, ¿no? Y eso Correcto. sí es algo que tiene que corregirse en algún momento. Probablemente la profesionalización de esta rama del derecho en algún momento se va a consolidar y esperemos que a eso apunte justamente con ciertos mecanismos legales que se han ido dando en este último año nada más. Correcto. Y un poco para clarificar esto es porque una de las cosas que nosotros vemos, o al menos a mí, que me llama la atención cuando reviso artículos en Perú o hay disputas, es que, o sea, de verdad, que siento que la gente se entrampa en conceptos que son muy básicos, ¿no? Por ejemplo, el de dominio público, ¿no? O sea, de verdad, la gente a veces no entiende que la vereda no es tuya, el espacio que está a partir de la línea de propiedad no es tuyo. No puedes, yo sé que hay un tema de delincuencia y todo eso, pero no puedes poner rejas en las calles y bloquearlas porque los vecinos se pusieron de acuerdo, porque esa vereda no es de ellos, esto es un patrimonio, es dominio público, ¿no? Hace poco creo que el alcalde de San Isidro también puso una reja que bloqueaba con el parque y dijo, esto es para los vecinos de San Isidro porque esta es propiedad de la municipalidad. Y no, o sea, esos conceptos básicos ahí es donde uno necesita realmente la ayuda de abogados, que es lo que yo un poco a lo que iba era que acá en Estados Unidos con mis clientes, cuando ellos quieren hacer, o sea, yo puedo leer el código hasta un punto, ¿no? Cuando es algo muy fácil, como por ejemplo hacer una oficina dentro de un espacio así, no hay problema, pero a veces alguien quiere hacer, por cierto, un espacio que sea estos que duermes y trabajas en el mismo sitio, ¿no? Work and live. Entonces, eso está permitido o no, y ahí entra el abogado que sabe de verdad leer todas estas áreas grises en el código y decir, bueno, se puede permitir o hay un precedente, pero esos conceptos básicos, ahí es donde se necesita de verdad la asesoría legal que un arquitecto, un urbanista no, por ahí no lo va a tener, ¿correcto? Claro, y aparte que probablemente en todo el Perú, pero básicamente me voy a traer ejemplos a Lima, que es lo que más conozco. La regla general es esa, ¿no? Que las veredas son espacio público, pero cuando llegas a la realidad, te das cuenta, por ejemplo, en San Isidro nada más, hay muchas veredas de la ciudad, del distrito, que son privadas, que están inscritas en registros públicos como si fueran propiedad de la persona que está frente la fachada que está frente a esta vereda. Así tenemos veredas, por ejemplo, la avenida Las Begonias, Ujú. la calle Las Begonias, la vereda que da frente a lo que son Saba y Ripley, ¿no? La vereda del frente, es Claro. propiedad de Breca, del grupo Brescia.
Entonces, Wow. lo bueno es que este grupo es bastante de avanzada, por decirlo de alguna manera, y ha comprendido la importancia, por ejemplo, que tiene una vereda amplia y el correlato con las ventas o el valor comercial de la propiedad adyacente. Eso es 1 más 1. Ya, Claro. para que lo llegue a entender el 99% de los peruanos es otro reto. Pero en este momento ya ellos, que son los, que tienen, los dueños del jamón, ya se dieron cuenta de eso. Entonces, cuando en su momento la Municipalidad de San Isidro les propuso eliminar los estacionamientos gratuitos que estaban adyacentes a estas veredas porque había un contrato de concesión de un estacionamiento subterráneo, que es una cosa aparte que viene de muchos años atrás, y que la obligación del contrato era eliminar esos estacionamientos, pero tenían que eliminarlos respecto de una vereda que no era de la municipalidad, que no era un bien de la ciudad, que no era un bien público, sino era un bien privado. Claro. Entonces llegan a las conversaciones con los dueños y aceptan. Dicen, está bien, se va a hacer la remodelación, vamos a clausurar los estacionamientos, vamos a ampliar la vereda y vamos a poner bancas y algunos otros tipos de, Infraestructura. sí, de accesorios de mobiliario para facilitar el estar y el circular, ¿no? Lo cual Claro. es maravilloso, pero es Es- privado. Eso justamente lo he podido ver yo hace poco, exactamente en donde tú indicas, ¿no? En ese tramo de las begonias. Y hay un punto que me sorprendió también bastante, ¿no? Porque justamente conversando con Javier y José Carlos, yo hacía esa reflexión, ¿no? Yo que estoy en Lima permanentemente, cada vez veo que se incrementan más los espacios reservados, ¿no? Frente a propiedades privadas, ¿no? Que para mí, yo como arquitecto, pues tengo claro que el límite de propiedad termina en la vereda, ¿no? Donde empieza la vereda, y en adelante todo es espacio público. Sin embargo, los propietarios muchas veces ponen conos, ponen caballetes, ponen a una persona que está ahí vigilando que nadie ajeno a la familia, a la propiedad, se estacione porque inmediatamente te echan, ¿no? Te dicen, mira, no te puedes Sí. cuadrar acá, ¿no? Pero ¿por qué? Si esto es espacio público, ¿no? Porque el dueño está esperando a su invitado o ahí se cuadra el dueño, ¿no? Cosas así, ¿no? Y eso para mí es algo ilegal. A mí, yo no soy abogado, pero yo lo entiendo como algo ilegal. Sin embargo, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de San Isidro porque es el ejemplo que he visto. También ocurre esto en Surco y en San Borja, ¿no? También ahí me ha pasado, pero en San Isidro lo he visto, como tú dices, ya formalizado, o sea, con un cartel que te dice bajo ordenanza número tal o bajo derecho tal, los carros que se estacionen aquí, que estamos en la calle, ¿no? Serán llevados por la grúa, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Mira, hay dos razones. Una puede ser de que sea espacio privado, como te comenté. Por ejemplo, el ingreso del Olivar también. Hay un montón de restaurantes, no un montón, pero hay unos cuantos restaurantes, ¿no? Está el Tanta, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que está al frente del Tanta tienen unos no sé, como caballetes pintados ahí, ¿no? Partida registral 1545, no sé, o sea, ya con partida Increíble. registral, ¿no? O sea, cada Claro. cajón tiene una partida registral, o sea, todo está Wow. totalmente sistematizado, como decirlo, ya dado por hecho, ¿no? De que eso es privado y que inclusive pues ahí tengo mi partida registral. Y la otra solución, no solución, ¿no? Pero la otra alternativa que pueden tener aquellas personas que ponen estas vallas es que tienen un permiso de la Municipalidad de Lima, porque la Municipalidad de Lima todavía sigue autorizando el estacionamiento en áreas contiguas a tu propiedad si es que tú pagas un derecho. Es mínimo, ¿ah? No estás pagando el valor real del suelo. Es una Claro. tasa simbólica, pero con eso ya te dieron derechos de estacionamiento frente a un edificio, a un comercio, a lo que fuera. No lo he visto si es el caso también para casas particulares, pero por lo menos para edificios y para comercios, yo sí he visto esas autorizaciones. Claro. Entonces, está como institucionalizado, ¿no? O sea, yo sí estoy totalmente consciente que las veredas y la calle es el espacio público por excelencia, pero inclusive en este espacio público hay una suerte de excepciones que se mezclan y que ya te malogran el panorama, y tú dices, oye, pero que se solucione esto. Si hay un espacio de dominio público, de necesidad pública, pues la solución que el derecho te da es expropiar, Correcto. pero no se ha hecho Para nunca. esto, o sea, justo conversaba con Julio y José que es algo muy, no, digamos, no te digo 100% usual, pero es muy común. Acá llaman eminent domain. Todo el mundo sabe que es así, ¿no? Si la ciudad en un momento, es raro que ocurra, pero si en un momento siente la necesidad de pasar una calle o quitarte un poco de tu propiedad, Claro. tiene el derecho y la facultad de hacerlo. Es una herramienta 100% legal acá en Estados Unidos. O sea, no me digan que, ¿no? Que es No, esto, pues, el comunismo, ni nada. Es esto. claro. No, sí, sí, ahora último en el mismo camino real, ¿no? Toda la vida yo caminaba por una calle donde está el restaurante Alabar, donde estaba, ¿no? Esa callecita, hay pues hay un comercio, hay un par de comercios, ¿no? Y antes, terminabas la calle, decías como una L y seguías por la vereda. Y un día, en medio de la vereda, ahora tengo una rampa de silla de ruedas que da ingreso a un local nuevo que no sé si va a ser un restaurante o algo así, una rampa, y también en el medio de la vereda, la silueta de las escaleras para entrar al local. Y yo me quedé, oye, pero me cortaron la vereda. Claro. Y reclamando, empezando a investigar y todo, le digo, oye, pero me han construido una escalera y una rampa en medio de la vereda. Entonces mi primera duda es, oye, y en el corazón de San Isidro, ¿no? Entonces, a ver, Claro. vamos a preguntar en la municipalidad si esto es propiedad privada. Lo primero, ¿no? Y efectivamente, es propiedad privada.
Le digo, ya, pero está bien, le digo, la vereda es propiedad privada, pero ¿dónde van a continuar la vereda? Porque me imagino que hay un pedazo que no es privado, porque por último, por más privado que sea, la municipalidad no va a autorizar obras que son un despropósito. O sea, hay límites Claro. en estos casos. Yo no sé cuál es la regulación de lo que vendría a ser espacios públicos privados. O sea, ni siquiera hay regulación, ¿no? En Estados Unidos tienes a los privately owned public spaces, que son otra cosa, Sí, ¿no? sí, a veces, pero Pero, sí, pero es prácticamente, nosotros lo tenemos de facto, no sé, pues hace más de 50 años, 60 años, pero no hay ni siquiera un tipo de regulación que me diga, oye, eres dueño de una vereda, ya, pues no me puedes hacer un obstáculo en la vereda, ¿no? No le puedes, por darle accesibilidad a tus clientes, le quitas accesibilidad al resto de la población, ¿no? Es totalmente contradictorio. Ahora, sí, para que ellos sean dueños de la vereda significa que se la han comprado al municipio, entiendo yo. Probablemente quiere decir que en su momento ellos eran dueños de toda esa parcela, ese terreno, y cuando se urbanizó y se dio la construcción de las vías de circulación, ¿no? Las pistas, Sí. no previeron la ampliación de esa pista y dijeron, bueno, hay que hacer tu retiro, ahí construimos la vereda, ¿no? Una cosa así. O un aporte reglamentario, que ellos cedieron esa parte para la vereda, pero mantuvieron la propiedad. Historia ya. exacta no la sé, o sea, yo estoy especulando nada más qué puede haber hecho para que una propiedad privada termine siendo la servidumbre de una vereda y que en cualquier momento puedan hacer cualquier cosa con ella, ¿no? Ese ejemplo de la rampa y de la escalera me pareció pero atroz, pues, porque es algo que tú puedes esperar, inclusive bajo argumentos clasistas, tú puedes esperar en alguna zona no consolidada de Lima, ¿no? Que es bien Claro. común, que es bien común. Justo Ya. conversábamos hace un momento acerca de que cómo en el proceso que tú lo acabas de mencionar, en el proceso de convertir las zonas, digamos, de cultivo de Lima, que eran las afueras en su momento, en zonas urbanas, ¿no? Todos estos procesos de habilitación urbana, todo lo que ocurrió en su momento, ¿no? Fue muy caótico, ¿no? A tal punto de que incluso dentro de la ciudad actualmente tenemos zonas que no están consolidadas o que carecen de habilitación urbana, ¿no? Oye, Te la hablo pues Molina nomás. en La Molina, cerca Ah, súper. a la Avenida del Polo, ¿no? Atrás de las Mm, clínicas, ¿no? Todas esas zonas no tienen veredas, no tienen equipamiento público. En unas zonas de surco, cerca al Franco Peruano, por ejemplo, ¿no? Acá en Chorrillos, ¿no? Yo estoy por Chorrillos, entonces hay zonas que no tienen veredas, que no tienen nada y que nunca se hicieron y están dentro de la ciudad, ¿no? sí, 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 o sea, yo imagino que Camino Real antes tenía un carril, ponte, ya, un carril, dos carriles, ¿no? Y dijeron, oye, hay que hacer tres, ya, pero está la vereda. Bueno, no importa, ya tiramos la vereda y sacamos una servidumbre a los predios que todavía están ahí, que seguro ni siquiera se habían construido, ¿no? Probablemente eran Claro. plantaciones, yo no sé. O eran parte de la hacienda Moreira, no lo sé exactamente, no entraba a escarbar, realmente es una materia de para tesis inclusive, ¿no? Porque Claro. es un tema bien, 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 bien sui generis y que necesita regulación, porque si no se va a expropiar, por lo menos establecer los mecanismos de compensación a que no se afecte la circulación peatonal de la gente, ¿no? Que es ya algo bastante consolidado, pero que no necesariamente. Sí, Claro, pues. y si esto ocurre, como dices, en San Isidro, que es un municipio que debe tener, pues, con la cantidad que se debe pagar por arbitrios, debe ser un municipio que cuentan con mayor capital, ¿cómo será en Claro, otras municipalidades de Lima, no? claro, o sea, la morosidad en San Isidro es bajísima porque, para empezar, en San Isidro tiene una cosa bien interesante. Sus arcas están llenas en febrero el 28 de febrero de cada año, que es la fecha donde vence el pago del impuesto predial y de arbitrios, y que como San Isidro es un centro financiero, el CBD, Ajá. cholo, entonces las empresas suelen pagar todo su cuponera anual, la pagan al 28 de febrero para obtener el descuento, ¿no? Del pronto pago. Entonces tú el 28 de febrero tienes las arcas de la municipalidad llenas, o sea, tú ni siquiera tienes que proyectarte a cómo serán mis flujos de caja de cada diciembre, cada trimestre, la cuponera, que el vecino me va a estar pagando va a glosar su cuponera y me va a pagar nada. En San Isidro tú tienes casi todo el dinero a inicio de año. Entonces, las limitaciones para planificar y para hacer cosas, porque claro, mucho de lo que se da en gestión pública pues va como entrelazado, ¿no? Entre la capacidad técnica, la presupuestal, la financiera, ¿no? La operativa y qué sé yo. Ya. En este caso, pues tú no tienes la preocupación ni financiera ni presupuestal, porque el dinero está ahí. Entonces, es un distrito rico que tiene todos los temas solucionados. Entonces, cuando Manuel Velarde entró a la alcaldía de San Isidro, con esa capacidad y esas espaldas financieras que tienes, que te soportan muchas cosas, se hizo pues efectivamente recuperación de espacio público, recuperación, revalorización, creación, o sea, todo lo que en San Isidro pues nunca se ha creado espacio público, o sea, ya con el que vino, y ahí poco a poco se va reduciendo, se va retasando, ¿no? Pero crear espacio público en un distrito es una labor, no sé, bastante loable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro. Sí. Cintia, yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Tal vez cambiándonos un poquito de escenario, saliendo un poco de San Isidro y yéndonos un poquito más a Lima, ¿no? Digamos puntualmente al centro. ¿Ya? Hace poco se estrenó en Venecia, en la Bienal de este año, del 2021, un espacio que es el Pabellón de Perú, en donde se rescata el tema de las rejas, ¿no? Y se hace una reflexión, ¿no? A partir de, el autor es Felipe Ferrer, ¿no? Arquitecto también, ¿no? Y él lo que plantea es cómo
las rejas de alguna manera limitan el espacio público, ¿no? Y lo que, más allá de que lo limita, ¿no? No estamos haciendo un esfuerzo por buscar más bien espacios de encuentro, sino que estamos cada vez enrejando más la ciudad. Entonces él transforma estas rejas y todo eso. Y comentábamos acerca de un espacio que nos es muy conocido a nosotros, porque, bueno, en los 90 pues había muchas marchas, ¿no? En nuestra época de estudiante íbamos a las marchas, ¿no? Íbamos a la plaza, todas las marchas terminaban en la Plaza Bolívar frente al Congreso, ¿no? Que desde esa época más o menos, pues por un tema más político, ¿no? Para evitar justamente estas protestas, ellos decidieron enrejarlo, ¿no? Estos espacios del centro de Lima, de toda la ciudad que están enrejados, ¿no? ¿De qué manera nos afectan como sociedad? Terrible, ¿no? O sea, puede ser que sea un rezago de la época del terrorismo, ¿no? En la cual todo el mundo para evitar sospechas empezaban a enrejar sus calles, empezaban a enrejar sus parques, empezaban a enrejar pasajes. Ya, o sea, la capacidad del enrejamiento ya perdió conexión y todo lo que podía ser enrejable se enrejó, ¿no? Sí. Y luego empezó como una batalla legal para ver cuáles eran los criterios para poder poner una reja o no. Y si no se cumplía, se empezaron a levantar rejas, pero fueron muy pocas, ¿ah? Luego, distritos con mayor consolidación económica empezaron a establecer sus mecanismos donde sí podía haber reja, ¿no? Y los principales fueron los parques, ¿no? Los parques enrejados. Y por otro lado, tienes, por ejemplo, la Plaza Bolívar, ¿no? Enrejada, el Parque Universitario. Yo me Algo, por acuerdo que la ejemplo, Plaza Bolívar, por ejemplo, en su momento incluso tuvo que hacer que se varíe el recorrido del Señor de los Milagros, porque esa reja ya impedía el pase por una de las calles, me parece. claro, ¿no? Inclusive, lo último que hubo el Parque Mercurio, que en la gestión de Susana Villarán se retiró la reja. O sea, también hubo gestiones, ¿no? En las cuales sí hubo esa preocupación por integrar el espacio público y quitarles esta reja, ¿no? El Parque Mercurio es el que está entre Paseo Colón, Wilson y el Centro Cívico, ya, pero en el Parque Neptuno, ahí la gente sí se sienta, ¿no? Y está al costado de la Avenida Wilson con toda su esplendor de actividad, ¿no? Claro, Colón, claro. Sí, no, Isabel, hay una serie de elementos. ¿No? Has mencionado, por ejemplo, el hecho de las áreas verdes que no se pisan, ¿no? Y justo con José Carlos hablábamos de eso, ¿no? De cómo es eso de que tienes áreas verdes y no las puedes pisar. O sea, yo creo que un poco el mensaje total, debería ser otro, tenemos áreas verdes, písalas, o sea, intégrate a la naturaleza, aprovéchalo, no haz que tus niños lo usen, hagan picnic, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? claro, Perdona, más ahora con todo el tema de la pandemia, ¿no? Que justamente claro, necesitamos utilizar cada vez más espacios públicos abiertos, ¿no? claro. Mira, en el año 2017, nosotros, un grupo de ciudadanos, interpusimos una acción de inconstitucionalidad contra la municipalidad de Lince por una ordenanza que establecía el uso del Parque Castilla, ¿no? Entre algunas de sus ordenanzas, de sus artículos, ¿no? Lo que establecía era, prohibía la recreación activa en la zona sur del Parque Castilla, ¿no? El Parque Castilla es un parque bien grande en Lince, que está dividido por la avenida César Vallejo, ¿no? Sí, Una sí, sí, avenida vehicular. un conocido. Ajá, y que el parque norte, por decirlo de alguna manera, la parte entre César Vallejo y, no sé, yéndose para el centro de Lima, esa parte le llamaban la parte norte y la parte sur de César Vallejo para abajo, más pegado para San Isidro. Entonces, en la zona sur se había recontraurbanizado, se había vendido todos los lotes adyacentes al parque, se habían construido edificios con departamentos, no sé, pues hasta 1 millón de soles, ¿no? Sí, 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 La composición demográfica del Parque Castilla había cambiado en los últimos 5 o 10 años. claro, Y ya no era pues el típico vecino de clase media trabajadora, sino que ya venía gente pues, ¿no? Con otras aspiraciones. Y claro. lo que les molestaba era la bulla del parque. Y Imagínate. sí, claro, ¿no? Querían un jardín, pensaban que estaban viviendo en el golf, ¿no? Inclusive el gerente de desarrollo urbano, ¿no? De esa gestión, lo dijo en alguna entrevista, ¿no? No, lo que pasa es que aspiramos a que el Parque Castilla sea como el golf. Y Claro, ya yo me acuerdo empezó, que incluso viéndolo ya desde el punto de vista inmobiliario, justamente digamos, la campaña de este tipo de proyectos era casi casi como vivir en San Isidro, ¿no? Porque está en la zona de ujú. Lince que está más pegado de Mayo, ¿no? Bueno, Exacto. la ordenanza del Parque Castilla, esa ordenanza pues que salió en el 2016, 2017, lo que establecía era prácticamente que la gente de la zona sur del parque no podía hacer nada. La recreación activa estaba prohibida. Solamente podías hacer recreación pasiva. Y la recreación pasiva se diferencia de la activa en que es solamente una actividad contemplativa de la naturaleza. O sea, solamente puedes mirar el parque, ¿ya? Mientras que la activa es, pues sí, sentarte, darte un volantín, hacer lo que tú quieras en el parque, ¿no? Bailar, hacer tus aeróbicos, ¿no? La gente en el parque en esa época ya también ya hacía cosas, ¿no? Claro, Inclusive muchos de los chicos que bailan K-pop iban los fines de semana, ¿no? Entonces el parque era una locura. Pero a la gente le gustaba, o sea, no necesariamente quería decir que era malo, porque tú ya a los chicos ahí bailando, entonces, no Claro. sé, si yo fuera un padre de familia, una madre de familia, yo veo a los niños, los chicos, ¿no? Adolescentes bailando. Oye, prefiero 80.000 veces viéndolos ahí saltar y dar brincos a que estén drogándose, que a 3 cuadras ahí en Lince la totalmente. droga también pues es una Claro. realidad que marca el distrito. Pero bueno, la cosa es que salió la ordenanza y un montón de prohibiciones, ¿no? Entonces,
decidimos juntar las firmas y presentar una acción de inconstitucionalidad. Tuvimos que ir hasta la sede del tribunal en Arequipa, donde está, nosotros nos moríamos de miedo, porque en esas audiencias, por lo general, siempre son los que hablan, son los abogados más ranqueados del Perú y los más lobistas y los políticos. Es un show de poder, ¿no? Ya. Nosotros ahí con nuestra cartulina explicando el parque, y no sé qué. Y lo que nos dio mucha tranquilidad de todo esto es que los vocales del Tribunal Constitucional, que son los que se mantienen hasta ahorita, aún siendo antagónicos, tú tienes a un lado pues a Sardón de Taboada, que es hiperconservador, arequipeño, ¿no? Liberal, ¿no? Con vínculos con el fujimorismo, ¿no? Y por otro lado tienes a Eloy Espinosa Saldaña, que es un abogado bastante ortodoxo, correcto, académico, ¿no? Y a veces ligado a los sectores progresistas del país, ¿no? Los dos estaban totalmente convencidos, ¿no? Y hacían sus ejemplos, se burlaban del procurador del INSE, ¿no? O sea, porque el pobre hombre pues no tenía ningún ejemplo para sustentar esto, ¿no? O sea, era simplemente pues tengo que defender mi chamba, ¿no? Y empezaba a defender esa ordenanza y todos se burlaban de él, ¿no? Entonces en la audiencia. Entonces decía, ¿cómo hay consensos, inclusive entre izquierda y derecha, por decirlo de alguna manera, Ajá. dentro de un tribunal que es un órgano pues judicial, jurisdiccional, colegiado, donde fallan, pues los fallos del Tribunal Constitucional son pues irrevisables para empezar y es donde están los más, Ujú. ¿no? Los abogados más importantes y renombrados del país. Por eso Claro. siempre hay escándalo cuando quieren nombrar a cualquier impresentable. Bueno, la cosa es que, o sea, había consenso, pues, en el que el espacio público sí tiene que ser un lugar, y las áreas verdes en particular, donde hay gras, tienen que ser un espacio donde la gente, pues, pueda sentarse, pueda cantar, pueda expresarse, o sea, porque si no es en el espacio público, ¿dónde? ¿No? Entonces, Correcto. esta discusión fue llevando a que nosotros queríamos que el tribunal hable de un derecho, que es un derecho que se viene manejando, que es el derecho a la ciudad, ¿no? Y que si quieren después lo podemos conversar, ¿no? Después que hagamos la pausa que, que han previsto. No, pero sí, para dejar de pie con eso, ese es justamente algo que a mí me da la atención, porque en todo el mundo, todos los parques, la gente va, come, obviamente Sí. teniendo cuidado con poner la basura en su lugar y todo eso, pero se consumen, ¿no? Pero hay algo, no sé, que tenemos nosotros en Lima, que vemos mal que la gente se tire en el pasto, no sé, de verdad es algo que me llama poderosamente la atención, cuando se enreja o no quieres que la gente entre ahí, es todo un tema, pero como tú dices, al final esas discusiones, o sea, a mí lo que me interesa es que de verdad el espacio público al final es realmente eso, ¿no? El espacio donde todos tenemos que aprender a comportarnos juntos, no sé si decir soportarnos, pero ya entendernos que, ok, o sea, lo que las personas, o sea, entran ahí, tienen que mantener pues un mínimo no sé, ¿no? Si vas ahí y comes, bueno, pones tu basura y todo eso, y eso es lo que motiva a la ciudadanía, ¿no? A veces se hacen escándalos, por ejemplo, con personas ¿qué te digo? Ahora con el movimiento LGTBI, que a veces pues están en un parque y de pronto va la gente y dice, no, que ¿por qué están haciendo esas indecencias y los quieren sacar? Pero, pero realmente ese es el espacio para mantener esas discusiones, para decir, no, ellos están en su derecho. O sea, hay formas de regular esas cosas y de manejar esas cosas, porque obviamente tampoco vas a querer que, independientemente de la opción que tengan, que alguien tenga pues un espectáculo indecoroso, pero ciertas muestras de afecto son permitidas, o sea, como tú, independientemente de ese tipo de cosas, pero esas son las discusiones que tenemos que tener en el espacio público, para eso justamente son, ¿no? Claro, no, y peor si son mujeres, pues, o sea, si a los gays se les repele, pues a las lesbianas se les quiere tirar piedra, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. la intolerancia tiene sus grados, inclusive. Y sí, o sea, algo, por ejemplo, que se hizo esa campaña de besos contra la intolerancia, creo, ¿no? Porque no querían que se besen en la plaza de armas, porque estaba la catedral, cosas así. Cosas que colindan con lo absurdo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Hacemos una pausa. Estamos con Cintia Yamamoto. Tenemos muchas cosas de que hablar. La conversación está súper interesante. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando. Hola, aquí estamos de vuelta en el Espacio Residual con nuestra invitada Cintia Yamamoto. En esta segunda parte queríamos arrancar un poco el tema del transporte público y yo quería comentar un poco desde mi experiencia. Bueno, yo me fui al Perú el año 2004. Me fui a hacer un curso de posgrado con el tema que se llamaba Metrópolis, que tenía que ver con arquitectura y ciudad. Y mi tema de tesis fue la combi. Así, a secas. Porque la combi para mí era como que a mí me preguntaban de Lima y era lo primero que se me venía a la mente, era la combi, ¿no? O sea, era el transporte público, era el único transporte público que existía en esa época, ¿no? No te quedaba otra, ¿no? Y era la herencia del fujimorismo, además. Entonces era como que lo tenía como muy presente en mí, ¿no? Entonces toda la gente que venía de fuera lo miraba como una cosa extraña, ¿no? Entonces explicar cómo funcionaba, cómo empezó y todo, terminó siendo mi tema de tesis. Y luego, muchos años después, cuando volví a Perú, y me subí al metro de Lima, que en su momento fue llamado, justo hablamos del tema en el interín, el tren eléctrico de Alan García, que se quedó por muchos años abandonado, miramos las columnas ahí, y no había tren. Cuando me subí por primera vez al metro de Lima, fue para mí una experiencia casi alucinante, ¿no? Era como estar en otra ciudad, ¿no? Entonces yo decía, uy, qué bien, o sea, Lima ha mejorado, ¿no?
Y hablando del tema con mi hermana, ella tiene su empresa, que tiene su sede en Surco, me decía que había una chica que trabajaba en su empresa, que vivía en San Juan del Urigancho, y ella tardaba, antes de que hubiese metro, tardaba en llegar, podía tardar hasta 2 horas en llegar en transporte público. Y con el metro, el mismo trayecto tardaba 20 minutos. Y decía, increíble la diferencia, ¿no? Pero decía, sí, pero si iba en hora punta, tenía que hacer más de 1 hora de cola. Entonces era como que, ¿cómo está ese tema ahora? ¿Realmente el metro ha cambiado? ¿Tú cómo ves el tema de este transporte público en Lima? Sí, definitivamente el metro ha impactado mucho en la vida de las personas. Lo que hubo, la primera falla del metro fue que hubo una mala planificación de la demanda, ¿no? Se pensó de que en 10 años iban a tener una demanda que se cubrió al segundo año. Entonces eso quiso decir que había una mayor necesidad de vagones. Pero ¿quién nos iba a financiar? Entonces ahí empieza otra vez el tema, ¿no? O sea, uy, planificamos mal para variar. Entonces se necesitan, no sé, 20 vagones más. Ya, ¿quién los va a poner? Uy, ya, no sé, el Estado. Ya, el Estado pone los 20 vagones. Ya, se pusieron los 20 vagones, bueno, no son de un día para otro, ¿no? Tienen que fabricarse y todo. Se Claro. pusieron y con ellos sí mejoró bastante la frecuencia. Claro. Aún así, en hora punta todavía no es suficiente y más aún ahora con el producto de la pandemia, ¿no? Que me parece que las autoridades no están teniendo una real dimensión del problema del contagio y que, por ejemplo, se sigue pensando de que el uso de este escudo facial y que solamente pueden ir personas sentadas en el transporte público es la única manera como ellos van a reducir o evitar contagios, ¿no? Pero en sí el transporte público, a pesar de todo lo que piensan, no es un foco de contagios tal como está visto, por lo menos el transporte público concesionado, ¿no? No sé cuál es la realidad en las combis o en los colectivos, ¿no? Que es la realidad probablemente de muchas personas, pero por lo menos en lo que es el metro, el metropolitano y los corredores complementarios, el nivel de ventilación es muy bueno. Que inclusive, o sea, estuvieron haciendo mediciones de CO2 y el nivel de saturación era pues tipo 500, ¿no? Y lo recomendable es 800. Entonces el simple hecho de abrir las ventanas en los buses y en el caso del metro, en activar los filtros, ha hecho mucho bien para la reducción de contagios o evitar contagios, ¿no? Entonces, en sí el transporte público es bastante seguro, ¿no? Pero igual existe el estigma, ¿no? De que, ay, que el transporte público, gente, contacto. Probablemente en un bus estés mucho más seguro que estando en un banco, porque los bancos, por diseño, no pueden tener ventilación, lo cual es natural, ¿no? Lo cual es una Claro. locura. Pero bueno, no sé, por temas de seguridad, creo que me explicaron la vez pasada, los bancos no pueden tener ventanas, ¿no? De aire, que reciban aire fresco. Entonces eso hace que pues dependan de filtros, si es que tuvieran los filtros CEPA, ¿no? Que se adecúen y que se pongan. Entonces, al final, la solución o el remedio que se ha hecho de lo que el aforo del transporte público sea muy bajo, cuando puede ser mayor, es que las colas sean, pero si antes la trabajadora de tu hermana demoraba 1 hora, probablemente ahora sea, no sé, hasta hora y media, ¿no? Es bastante más, o sea, no hay la suficiente oferta de transporte público y se ha reducido mucho con el tema de los aforos, ¿no? Creo que deberían irse un poquito más y permitir más gente que sea de pie, no toda, no te digo que vayan aplastados, pero más o menos distanciados, ¿no? Y para mejorar los tiempos. Pero en general el transporte público sí ha mejorado mucho, ¿no? O sea, el metropolitano, aunque se cuestione que el metropolitano sirve mucho a necesidades de personas de clase media, más que a los reales usuarios masivos del transporte público, ¿no? Y notas la diferencia por las colas en Naranjal, en la estación Naranjal, respecto de las colas en la estación Matelini, que son punta a punta, ¿no? Y que los mayores viajes vienen de norte a sur, ¿no? Entonces, ¿por qué no se amplía? Ya se está ampliando el metropolitano porque necesitas más irte hasta Puente Piedra para esparcir el nivel de saturación en la estación, porque mucha gente llega a Naranjal porque ahí empieza, pero realmente debería empezar en Puente Piedra. Este, Lamentablemente no hay nuevas licitaciones de corredores, o sea, la ATU en todo este tiempo no está probablemente pensando en otras prioridades o les llegó la pandemia y en ese gobierno no se ha licitado ningún nuevo paquete de corredores, ¿no? Lo cual es triste también porque sí se necesita mayor cambio de flota y mayor interconexión de rutas. Y por otro lado, se necesita que en algún momento la ATU ya establezca la interconexión monetaria, financiera, ¿no? Del recaudo. Porque no puede ser posible que yo esté pagando pues un sol 80 de aviación a la Avenida Arequipa y esté pagando un sol 50 de la Avenida Arequipa a Lolo de Miraflores, ¿no? Entonces sí necesito en algún momento que ya haya la interconexión real Cintia, de los sistemas. Cintia, una consulta, y volviendo un poquito a lo que mencionaba José Carlos de la combi y en general de todo lo que es el transporte que hasta hoy es informal, ¿no? Ahí pondremos pues a los colectivos que van prácticamente en tramos lineales, ¿no? O que van, digamos, haciendo paraderos, pero todo de forma informal, ¿no? Que hemos hablado un poquito acerca de eso. De alguna forma
no solamente son las líneas de combi que ya de alguna manera son formalizadas, a las cuales le llamamos transporte público, pero que en realidad son empresas privadas, ¿no? Y que también existe la combi pirata o lo que ya te acabo de mencionar de estos colectivos. Eso, ¿de qué manera? O sea, sé que se le ha dado algún tipo de protección, incluso con algunas leyes del Congreso, algunas posturas políticas, ¿no? ¿Qué futuro tiene eso en Lima? Porque para mí personalmente, yo entiendo que la gente necesita trabajar y probablemente pues, haya un gremio de transportistas que esté muy enojado con nuestra postura, ¿no? Pero realmente yo siento que es más el daño que le causan a veces a la ciudad que el beneficio, ¿no? Sí, o sea, en el transporte público podría decirse que todo es privado, ¿no? Todo el transporte público es privado, De acuerdo. salvo que algunos se rigen bajo los sistemas de concesión, que son los más ordenados, ¿no? Y ahí tienes pues al metro, metropolitano, los corredores complementarios. Claro. Entonces, el transporte concesionado. Mientras que el otro es el transporte público autorizado, que todavía siguen bajo el régimen antiguo, desde la liberalización del transporte de los 90, 90, ¿no? claro. Finalmente, el privado pone el bus, el privado pone el combustible y el privado recupera su inversión a través del pasaje, ¿no? Y ya ve él si cumple la ruta, si no cumple, con todos los problemas que ya tiene el transporte público, ¿no? Pero finalmente es el conductor de la combi, que es a la vez el dueño, probablemente es el dueño de la unidad, y que a la vez es el gerente de operaciones, porque él ve cuándo se compra el combustible, por dónde va a ir la ruta, que en realidad la ruta te la autoriza la Municipalidad de Lima, bueno, ahora la ATU, ¿no? Pero él ve, pues, si es que se le antoja, en la esquina agarra y te dice, se me bajan todos porque ya me llegó, ¿no? O sea, y te bajan, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos bajan? Ah, el 28 de julio ya todos se van a bajar porque ahí me voy a dar la vuelta y voy a recoger pasajeros. Oye, pero yo me iba a tal sitio. No, 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 es que ya no va, ya no va, ya no va, ¿no? Y te bajan. Exacto. Entonces, es el conductor, es el gerente de la empresa, es el todo, ¿no? Es el operaciones, es el logístico, Claro. es todo, el recaudo, él hace todo. Entonces, claro, pues todos los problemas que ha traído y en general, que tiene un incentivo de recoger gente en la esquina y matarse por ello, porque es la manera como va a recuperar su inversión, Claro. recién con la pandemia es que se estableció un mecanismo de subsidio y que le abarca a todos. El subsidio le abarca al metro, el subsidio le abarca al metropolitano, el subsidio le abarca a los corredores complementarios, pero también a todo el transporte autorizado. Buses, colectivos, no, perdón, buses, combis y coasters. Colectivos no, porque eso es para tránsito, que es el transporte sumamente informal, ¿no? Que no tiene ningún tipo de Ujú. régimen de autorización. Pero por lo menos lo que son combis, coasters y buses autorizados por la ATU, sí ahora reciben un subsidio. ¿Por qué? Porque si le están estableciendo un régimen de aforo, Claro. eso haría, y como la tarifa en el régimen de autorizaciones es regido por la libre competencia, lo más probable es de que si me dicen de que ahora solamente puedo llevar a pasajeros sentados, y ya no como sardinas como solía hacerlo, ya el pasaje no va a estar 1,50 sol, sino va a estar 5 soles, ¿no? Entonces eso también repercute en el ciudadano, porque el transporte público tiene que ser accesible para todos. Es una de las premisas, ¿no? Que sea accesible, que sea pagable. Y con transporte público a 5 soles se generaría un caos. Entonces, es a raíz de eso que la ATU está realizando transferencias monetarias a favor de los conductores. No estoy segura si son monetarias, ya me estoy confundiendo en este momento. Son transferencias, probablemente para la compra de combustible, ¿no? Que tiene que ser demostrado que efectivamente el dinero está yendo, pues, ¿no? A la operación del servicio, no al bolsillo directo del transportista, ¿no? Sino que Claro, es, claro. No, creo que es, me estaba riendo un poquito porque me ponía a pensar, ¿no? Que tal vez la posición del transportista es tanto invertir yo en hacer meter 5 filas de asientos en un espacio donde solo caben 3, ¿no? Y ahora me ajá, lo puedo quitar, ¿no? claro. Entonces, todas esas cosas pues te hacen pensar en que efectivamente que el transporte público tiene que ser público. Entonces, si ya de por sí el ministerio, la ATU, están transfiriendo dinero para la operación del transporte autorizado, ya que más da pues que siga siendo un transporte de mejor calidad y que ojalá que en este nuevo gobierno quien asuma la ATU ya pase a las concesiones, ¿no? Ya para que tengamos más corredores. Claro. Claro. Yo creo que de verdad, con este tema y lo que decíamos del espacio público y el transporte público, todo lo que tiene que ver con esto, donde se suele estrellar, es que siempre hay una, no sé si llamarle élite, pero hay una manera de pensar en Perú que es, yo ya solucioné mi problema y el resto no me importa, ¿no? O sea, yo no uso combi, entonces, ¿yo qué tengo que ver? Yo no voy al parque, tengo una membresía en el club, no es mi problema, ¿no? Hasta que eso no cambie, pues, de verdad, o sea, creo que ahí es donde siempre nos estrellamos. Y de verdad, yo vivo en un país que, bueno, todo le llaman la cuna del capitalismo, como quieras llamarlo, y donde de verdad la gente entiende que, o sea, el parque es para todos y es para uno mismo. O sea, la graduación de mi hijo, por ejemplo, que para esto va al colegio público, o sea, los papás dijeron, no, vamos a hacerlo acá en el parque de acá, porque, bueno, el colegio no quería hacer esto por el COVID. Un bien público, todo el mundo va, todo el mundo lleva su pizza, pucha, termina la vaina y todo el mundo limpia el Mm, sitio, ¿no? Y se crea conciencia, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con el transporte público, me parece. O sea, de verdad no se entiende que o sea, este es un bien que al final va a afectar a todo. Mejor transporte público, o sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, el transporte público, cuando lo llegues a dominar, es como haber ido al mundial. claro. Antes de eso, todo lo que damos, el metro, el corredor, esto, son como ganar un partido, ¿no? Pero realmente, si no haces todo junto,
no, o sea, no vas a llegar a tu sitio. O sea, ahorita pueden hacer otra línea de metro, pero si esa línea de metro no va acompañada de otros componentes, realmente no has llegado ahí, ¿no? Entonces ahí es donde se estrella y, wow, No, por ejemplo, soluciones tan sencillas como, por ejemplo, hacer un carril exclusivo para el transporte público, claro, ¿no? O sea, ya lo está demostrado con el metropolitano de que tú tienes una frecuencia muy rápida, que puedes llevar un montón de gente de manera eficiente. Entonces, ¿por qué no arriesgarse a dar carriles en las avenidas para el transporte público? Que en Estados Unidos ya lo están haciendo muy bien, ¿no? Que les llaman las sí, busway. Acá sí, en San Francisco, en Nueva York, ¿no? Se está viendo que sí tiene beneficios en hacer una calle solo para el transporte público y otro tipo de movilidad, pero exclusiva pensando en el transporte público, ¿no? Y se sabe que es prioritario y todo. Pero, por ejemplo, esa decisión acá depende, que si bien es cierto que ya hemos dicho que la ATU depende del Poder Ejecutivo, la asignación de vías depende de la Municipalidad de Lima. Entonces, mientras tengamos a gente tan pusilánime como Muñoz en la alcaldía, no ajá, vamos a esperar pues, esas decisiones que son arriesgadas, que tienen un costo político y que alguien las quiera asumir. claro, Entonces, no, sí, o sea, el hecho de que la Municipalidad de Lima ya no tenga ningún tipo de injerencia en el transporte público de manera directa, no quiere decir que no tenga injerencias de manera indirecta. Por ejemplo, en la asignación de las vías, ¿no? O, por ejemplo, en las veredas que tengan una suficiente capacidad para almacenar también a los pasajeros del transporte público. Porque ahora tienes en los paraderos, en avenidas principales, troncales, avenidas dependen de la Municipalidad de Lima, que no se dan abasto. Las veredas están repletas, ya no puede ni un alfiler. Entonces, Claro. ¿qué soluciones? O sea, si yo quisiera mejorar los tiempos de viaje de las personas y, no sé, aumentar aforos por un lado, pero también reducir los tiempos de viaje. Entonces, si antes un bus me daba 5 vueltas, que ahora me dé 7, no sé, o 3, ahora me dé 4, ¿no? Con lo cual quiere decir que hay mayor gente transportada y eso se refleja también en una menor gente en las colas. Pero esas decisiones que son muy técnicas y que probablemente los políticos de encargo lo saben o sus asesores se los han hecho saber, implican la toma de decisión de un costo político, ¿no? Y lo que menos le gusta al alcalde Muñoz es asumir ese tipo de responsabilidades. Cintia, ahora que tú estás mencionando ese tema de las autoridades, ¿no? En este caso particular del alcalde Muñoz, que para muchos Lima no tiene alcalde realmente, pero bueno, estamos hablando en este caso pues de Muñoz, ¿no? Y en general, la pregunta es, bueno, yo en las oportunidades que he tenido de viajar, ¿no? A algunos otros países, a otras realidades, también he podido ver lo que me comentaba Javier, ¿no? De que en muchos casos pues tienes espacio público de una calidad increíble, ¿no? Que está destinada a que la ciudadanía pueda utilizar estos espacios, ¿no? Con recorridos, con áreas verdes, con mesas para picnic, ¿no? Con canchas de buena calidad, ¿no? A veces, la vez pasada estaba en un parque público cerca a donde vive Javier, ¿no? Y tenía pues todo este equipamiento. Y yo decía, oye, tú eres socio de este club, ¿no? Me parecían regatas, ¿no? La Cantuta, algo así, ¿no? Y no era ni un club, era un parque público abierto a que la gente entre caminando y haga su picnic y se vaya, ¿no? Y obviamente claro. dejan todo limpio, hay una metodología, ¿no? Pero mi pregunta ¿es que acaso las autoridades no viajan, no ven estas cosas fuera y cuando lo hacen se van solamente a hacer shopping, se van solamente a hacer turismo o de alguna manera no hay la forma de que ellos puedan lograr captar y aplicar las cosas que sí funcionan en esos otros lugares? Sí, oye, es triste. O sea, por ejemplo, yo no dudo que Muñoz haya viajado lo suficiente como para haber conocido la realidad de muchas ciudades. Y es más, cuando él daba sus discursos en campaña, yo lo he escuchado, yo lo he seguido en campaña varias oportunidades para escuchar su discurso. Era un discurso, pero hermoso, hermoso en campaña. Claro, Tú lo escuchabas y era pues un estadista. Tú decías, este hombre va a aplicar todo lo que sabe a la ciudad o todo lo que aprendió en sus viajecitos, va a aplicarlo a la ciudad. Y cuando llegó al poder, Dios mío, ha sido la gran decepción. O sea, no ha podido articular una cosa decente. O sea, lo de las ciclovías le cayó del cielo, justamente por un problema de pandemia, y dijeron, ya, ahora sí, empecemos a trazar y todo, porque en ese momento el costo político de hacer una ciclovía era cero, porque todo el Claro. mundo encerrado en su casa. O sea, me molesta mucho ese olfato de tener para evitarse problemas toda la vida, porque si tú eres una autoridad, a ti no te han elegido para hacer mi simpatía, a ti te han Sí, elegido para claro, gobernar. Entonces, claro. la carne viene con hueso, ¿no? Entonces, si tú eres un alcalde, tienes que asumir esos retos porque tú estás convencido de que esa solución o eso que tú vas a implementar, al final del día, te va a demostrar la realidad que la decisión que tú tomaste fue la mejor. Ahora en Lima tenemos, bueno, pequeñas cosas que se han hecho, la peatonalización de unas cuadras del centro histórico. Ya, ajá, no sé, yo he visto por lo menos una cuadra peatonalizada ahora, ya, una cuadra. Susana se peatonalizó, no sé, 5, 10 cuadras creo cuando hizo claro, Ica Ucayali, pero la gente le tiró piedras hasta decir basta. claro, claro, Peatonalizó un pedazo de Ancash y peatonalizó, o sea, siguió probablemente 40 metros cuadrados, lo que hizo Susana Villarán, versus lo que está haciendo Muñoz, es una fracción y claro. sin oposición. O sea, yo no entiendo cómo es posible de que aún teniendo la prensa totalmente adormecida y sin ningún tipo de cuestionamiento, no se haga nada por la ciudad, ¿no? Pequeñas cosas tienes equipos de la municipalidad haciendo trabajo, pero que no puede apostar a más y que tiene que hacer pues poner macetas, poner cosas muy simbólicas, que yo te entiendo el hecho de poner una maceta, poner algo simbólico en una calle como pacificación, pero mientras se da la obra física. Pero ya tenemos Claro. casi 3 años de gestión
y no ves la obra De pura física. maceta. Entonces, exacto, o sea, yo entiendo la maceta mientras vas haciendo el expediente, mientras vas licitando, mientras ya, pero oye, en 3 años, o sea, en 3 años la gente construye carreteras, coliseos, hospitales, Claro. y acá una cuadra me personalizaron. Entonces, hay demasiado temor del qué dirán, entonces prefiero no hacer nada, ¿no? Y eso sí me molesta mucho porque de alguna manera sí tenía expectativas favorables de que Muñoz iba a hacer algo por, eh, por la ciudad de Lima y no solamente limitarse a ser el alcalde del cercado de Lima. Claro. Parece que él está muy cómodo siendo el alcalde del cercado, ¿no? Del centro histórico, dando unas cosas, pero soluciones reales no. O sea, lo que está haciendo es, no sé, obras que dejó Castañeda que eran nefastas, como el bypass del Óvalo Monitor, o ahora quieren hacer el bypass en el Plaza San Miguel. Entonces son obras que ya están, pero de por más cuestionadas y recontra manoseadas diciendo de que no son cosas que sirven, pero aún así él las hace. Yo te apuesto que el Muñoz hace 3 años en campaña o 4 años en campaña ¿No? no te iba a sustentar un bypass, aun cuando, en su posición tan tibia y tan pusilánime, como siempre lo digo, el alcalde de Miraflores no movió ni un dedo para oponerse a los bypasses que Castañeda quería hacer, por ejemplo, en la avenida Arequipa con Aramburú, jurisdicción de Eso Miraflores. de verdad me molesta mucho a mí en particular Total. porque es la tiradera de plata más absurda que, o sea, para que la gente entienda, o sea, cuando tú haces un bypass, imagínate que un día vas al banco y hay 2 cajeros y hay una colaza, ¿no? Y hacer el bypass es básicamente decir, vamos a hacer, en vez de una colaza, vamos a hacer 4 colas. Pero si es con los 2 cajeros. O sea, Exacto. no vas arreglado nada, de verdad. Todos esos bypasses, o sea, la gente ve que es como, ya hicimos esto. Sí, pero llegas al mismo lugar y llegas al mismo atolladero. O sea, no Claro, o arreglaste sea, nada y te hagas el tiraste. bypass y el semáforo que está ahí en Ribagüero sigue estando ahí. Y, Exacto. sí, 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 o sea, es... Y se sigue haciendo, ¿no? Y la gente dice, mira, van a hacer el bypass. Sí, no has arreglado nada. Sí, estás en el mismo plan. Hasta que no pongas, de verdad, como te digo, más cajeros o abras otro banco por otro lado. Así que es donde ahí entra, pues, esto en función de lo que hablamos nosotros de transporte público, ¿no? O sea, con un metro llevas mucha más gente, entonces ya no se necesitan tantas combis, ya mucha gente va a optar por dejar el carro en casa y ir en metro. Y hasta el mismo tipo que dice, yo jamás miré un metro, está bien, pero ahora ya no van a haber tantos carros en tu camino al trabajo, entonces te vas a beneficiar, ¿no? Eso sí me molesta. Totalmente, o sea, hay gente que no Claro. entiende cómo uno puede ser tan molesto con Muñoz o tan decepcionado con Muñoz. Y es porque realmente a la prensa pues le importa un pepino, como Muñoz es una persona afín a los intereses de la empresa, o Ujú. de todo lo que mueve, o todo lo que representa Lima en términos económicos. Lo tienen ahí pues de guachimán, o sea, él realmente es el guachimán de Willax, inclusive tiene un programa en ese canal, o sea, es nefasto, pues, o sea, Terrible, terrible. Cintia, y considerando que Muñoz es ciclista, ¿no? Él sale mucho con su bicicleta y todo eso, ¿cómo ha avanzado los proyectos de ciclovías en Lima? Me acuerdo que hace poco más de 10 años con José Carlos y otros amigos arquitectos estuvimos recién evaluando esa proyección que había a nivel de crecimiento de todas las redes de ciclovías en Lima. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese aspecto? sí, yo creo que por motivo de la pandemia es que se les permitió hacer ciclovías y sí se están haciendo bastantes. No estoy contabilizando actualmente el número de kilómetros que se han ampliado, pero sí, 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 sí tengo que decir que se están haciendo. El criterio técnico que se está aplicando creo que no es tan bueno como se quería, Ujú. pero al menos hay ciclovías, hay un sentimiento de por lo menos de preocupación por parte del, del ciudadano en ese aspecto. Sin embargo, tenemos casos como por ejemplo la ciclovía de la Costa Verde, en la cual una chica inclusive se voló un dedo porque se cayó y tenías una De rampa acuerdo, súper sí. mal Sí, esto hecha, sí. y luego ahora se está haciendo una vía paralela por la bajada del Puente de la Amistad, ¿no? El límite entre San Isidro y San Borja, pero que tiene una vereda ridícula, o sea, por hacer ciclovía sacrificas vereda, y Sí. luego, no sé qué problema ha habido, pero la idea era de que esta ciclovía, esta rampa, permita subir de la Costa Verde al Parque de la Pera, pero Ajá. solamente ha quedado a la mitad, o sea, si este es el malecón, por acá ha quedado, por la mitad del acantilado ha quedado la vía, y luego tienes una vía de tierra que es por la cual han subido y bajado los trabajadores de la construcción, pero que no se ha podido ampliar ese último tramo, no sé por qué. O Claro, hacen es un increíble trazo porque es chuzo, como que ves la intención, pero siempre la intención termina siendo interrumpida por algo, ¿no? O sea, es más, yo veo sí. distritos en los cuales la ciclovía está medio entremetida a la pista, ¿no? Y dice preferentemente bicicletas y todos los carros pasan por ahí, les importa un pepino que haya bicicleta o no, ¿no? Mira, algo también que te das cuenta de lo pusilánime que ha sido Muñoz es que ahora en Miraflores, teniendo un alcalde de Solidaridad Nacional, han rehecho las ciclovías que hizo Muñoz por las veredas. O sea, en el malecón, la vereda que hizo Muñoz estaba en la vereda. El Claro. 28 de julio, la ciclovía iba por la vereda. Este alcalde solidario, castañedista, ha hecho ciclovías que no ha podido hacer bien Muñoz. ¿Por qué? Por el miedo al vecino, por el miedo al que dirán, por el que no, o sea, por No mantener comprarse el su... pleito. Exactamente, por quedar bien Ya, con todos, prefieren fregarnos a todos, ¿no? ya.
También quería tocar un tema así, ya que estamos hablando de ciclovías y esto que, como tú dices, no se han terminado de implementar, pero también el tema de aquí le decimos accesibilidad, con el tema de que el espacio público también tiene que ser, pues, esto permisible para las personas con discapacidades, ¿no? Que van en silla de ruedas y todo esto. Y ese es otro de los temas que, lo primero que te dicen, no hay plata, no se puede hacer. Y yo siempre digo que, o sea, realmente eso es un derecho constitucional de las personas. Acá se ve así, ¿no? Claro, No hay forma que tú acá en Estados Unidos hagas un restaurante o algo y tengas un espacio donde no puedan acceder personas por sí solas, no que las van a empujar, o sea, no les puedes poner una rampa muy alta, hay todo un set de claro. regulaciones, pero también eso se ve pues en el espacio público. Ahí yo veo veredas que han hecho una rampa que es pues insana, ¿no? O sea, de verdad me van a decir, a ver, ven tú con una silla de ruedas y tírate para abajo en esa calle. O sea, Pero cruza la pista así. acuérdate nada más en los Panamericanos, Muñoz en una silla de ruedas que casi se cae de cara. O sea, esa imagen fue 1 millón, o sea, ahí te das cuenta, pues, o sea, Claro. el viejo que se hace de figurete y de, ay, mira, yo con los paralímpicos me voy a subir a esta rampa y ¡plá! Se fue de cara. Que si no es que los seguridad lo agarraron así, pero se Ajá. iba de cara, literal. Claro, porque O sea, son rampas Qué bien, o sea, vergüenza. yo las veo y son demasiado altas, o sea, no puedes tener esas cosas. No es meter la rampa por meterla, hay es una... horrible. Sí. Yo estuve en silla de ruedas el año pasado y para mí ir a mi consulta médica, que es a 5 cuadras de mi casa, pero tenía que irme por otro distrito prácticamente, buscar cuáles eran las veredas, o sea, hacer mi ruta literal, a ver qué veredas son medianamente amplias para Ajá. poder pasar por la silla de ruedas, porque, o sea, en la misma Javier Prado me he encontrado con escalones, me he encontrado con grifos, me he encontrado con, los grifos tienen unas veredas con una pendiente inclinada, Mm, entonces, porque para que entren los autos, ¿no? Entonces no hay ni siquiera ese de que hay una rampa para que esto, la vereda y luego otra vez el claro. grifo, no, son así. Entonces, literal, vas por la silla de ruedas que te está yendo, pero te tiran para la pista. Es horrible, es horrible. Entonces, Claro. yo creo que ninguna parte de Lima es accesible, o sea, ninguna. O sea, No, las personas en silla de ruedas realmente tienen un sí. reto inmenso para poder circular por sí Y, solas en la ciudad. y como te digo, y no es justo porque o sea, les estás quitando el derecho a ir a su trabajo, a movilizarse Claro. por sí solos. O sea, esa es la parte del chip que no cambiamos, ¿no? Obviamente ese no va por ahí para nada, pero yo me di cuenta de eso justo ahorita que dijiste lo de la sierra. Cuando yo fui a Perú, tenía mis 2 hijos, en esa época eran más chiquitos y tenía un coche doble. Y de Ujú. verdad acá estoy acostumbrado, ya sabes que a donde vayas vas a encontrar la forma. O sea, si es un edificio y una escalera y dices, bueno, por acá va a estar la rampa o el ascensor, hay un ascensor chiquito que te levanta o algo, ¿no? Pero en Perú sentía eso, que de verdad decían, no puedes caminar por ningún lado, o sea, moviendo el coche. Ese tipo de cosas, de verdad, y yo la verdad no veo la razón por la que no puedas poner un set de reglas claras de diseño, que acá le decimos guidelines, ¿no? Que tienen que Claro. implementarse en todas las obras nuevas, en todos los restaurantes nuevos que se van a hacer, y poco a poco, bueno, pues ir viendo cómo se adaptan los antiguos, ¿no? Yo creo que normativamente hemos avanzado en eso, ¿no? O sea, ahora sí la Sí. norma es mucho más exigente a nivel, por ejemplo, nosotros arquitectos, a nivel de proyectos nos exige mucho el tema de buen manejo de rampas, accesibilidad, ya sea a través de cualquiera de los medios que tú has indicado, ¿no? Pequeños elevadores, ¿no? Rampas, ascensores, todo eso, a tal punto de que incluso en instituciones, no deberíamos estar diciendo esto, ¿no? Pero en una institución educativa debería haber acceso a todos los lugares para todos los estudiantes. Y yo creo que eso no debería estar ni siquiera en tela de juicio, ¿no? De cuestionamiento, eso es obvio, ¿no? Claro, Sí, hay otra cosa también, que probablemente en cuestión de infraestructura, tú dices, oye, en veredas yo no tengo brecha en Lima, porque probablemente todo Lima tiene veredas o el 95% de Lima tiene veredas, pero la pregunta es, ¿qué veredas tienen? O sea, probablemente si se reformula la brecha, que tal vez sea veredas accesibles, tengan que reconstruir la ciudad. Y yo no tengo claro. ninguna oposición a eso, me parece genial. O sea, Ujú, reconstruir todas las veredas de Lima es una apuesta súper ambiciosa, ujú, pero que puede hacerse. Y no se hará pues, en 4 años en una gestión municipal, se hará en 20, qué sé yo, pero tienes que empezar a cerrar la brecha. Claro, Porque nuestras claro. veredas, o sea, el hecho de que tengas veredas no quiere decir que la vereda sea buena. Hace poco han inaugurado una caseta de vigilancia en San Isidro y ujú, para ponerle un tótem con el número de teléfono se chaparon media vereda. Y Claro. justo para su mala suerte yo pasé por la inauguración y estaba pues el alcalde, la gerenta municipal, porque para eso la gerenta municipal es arquitecta, o ya, ingeniero, perdón, es ingeniero, ingeniera, el padre, todo, está pasando con mi perro y les digo, oye, una pregunta, le digo, ¿y acá qué ha pasado? Le digo, porque mira, la vereda está acá haciéndome la sonza, ¿no? La vereda está acá, le digo, y acá ahora este tótem, le dije, ya nos cortó, ya no puedo pasar, le digo, mira, tengo que hacer así esta curva, peor si estuviera pues con silla de ruedas, le digo. ujú. Ah, no, no se puede, me dijeron, y se fueron. No, Ingeniera, o sea, ingeniera la gerenta municipal y aún así, o sea, le llega, pues. hay un montón de cosas que en mi parecer atentan pues contra los derechos de los ciudadanos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando a veces me iba, en época de estudiante, me iba a tomar fotos, ponte a un parque en San Isidro, en el Olivar específicamente, venía Serenazgo y me botaban, me decían, no puedes tomar fotos acá, ¿no? Porque Oye, te el pensaban Centro que era para Spencer fines no dejan grabar sus publicitarios. videos.
La vez pasada a Henry Spencer lo paran, ¿no? Lo paran votando de Y él es gringo. No, es gringón, no es gringón. Y después, la vez pasada estuve haciendo unas tomas de dron en San Borja, ¿no? Y Serenazgo me vino a preguntar qué estás haciendo, para qué es, ¿no? Y yo, bueno, por último, tengo mi dron y lo quiero volar, o sea, si así fuera, ¿no? Claro. ¿Qué te importa, no? José Carlos, creo que sería bueno al menos pedirle a Cintia que nos hable brevemente ya para cerrar, ¿no? De su proyecto de a pie y de cualquier otra Así idea que ella quiera compartir con Ah, sí, nosotros. sí, sí. Si nos puedes comentar un poco de eso, y a mí me interesaría saber si hay proyectos similares también en otras ciudades, ¿no? O sea, porque finalmente nos hemos centrado solamente en Lima, y me da curiosidad si existe algo parecido al proyecto tuyo, por poner ejemplos en Arequipa o en Trujillo, qué sé yo. Sí, 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 sí. Bueno, De a pie nació en el 2014 y era básicamente una iniciativa que tenía un blog en el útero, útero.pe, y hablaba cosas de ciudad y muchas veces las cosas que se me salían por la cabeza, la gente les incendiaba el pecho y se ponían a comentar como trolls. Entonces generó bastante tráfico y fue exitoso, ¿no? Porque generaba realmente reacción. Y, y, el, y a lo largo luego fue consolidándose con gente que apoyaba y que queríamos hacer cosas. Entonces empezamos a unirnos con una liga de peatones latinoamericana, que es la Liga Peatonal de Ciudad de México, que a la vez se juntó con buscó otras organizaciones en Latinoamérica. Entonces estábamos con el colectivo de los zapatos en los zapatos del peatón de Medellín, de a pie en Sao Paulo, Sufus en Guayaquil, Ciudad a pie en Venezuela, en Caracas. Entonces empezamos a juntarnos entre varios actores internacionales de derechos de peatones, que hasta ahora nos mantenemos en contacto, pero siempre les comentaba que mi principal preocupación desde el 2014 era de que no podía calar a nivel nacional. O sea, salvo cuando yo me iba a vivir un tiempo a Trujillo, por ahí podía mover algunas cosas peatonales en Trujillo, pero de ahí no encontraba esa conexión hasta hace poco. Recién este año me han contactado de un colectivo que está formado en Arequipa, en Chiclayo, se llama Peatón Six, y que ellos a su vez van a hacer un encuentro nacional de organizaciones de peatones, ahorita les digo, y bueno, nos vamos a juntar colectivos de Trujillo, de Piura, de Chiclayo, y además va a ser nuestra primera reunión así como nacional, ¿no? Y me tienen súper emocionada, porque voy a conocer finalmente a más personas que están involucradas en los temas peatonales, ¿no? Y contarles un poco cómo es que nosotros hemos abierto un poco de campo, pero a la vez que ellos continúen y que también se integren a esa red latinoamericana, ¿no? Porque la idea es de que seamos más. Es Claro. es el sábado 14 de agosto a las 4 de la tarde. Va a ser un evento en Facebook Live en la página de Peatón Six, C-I-X. C ¿Y es de ingreso libre? O sea, Six. cualquiera podemos entrar, digamos, para darle seguimiento. Sí, sí, es de ingreso libre. Excelente. Excelente. Ponemos el link ahí, pues, para invitar a todos. Sí, 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 les voy a pasar el link para que puedan escucharnos. Justo vamos a tener presentaciones de qué es lo que estamos haciendo. Y yo, por ejemplo, últimamente me he estado dedicando a ver temas de movilidad con enfoque de género, ¿no? Básicamente la premisa es de que la movilidad ni el espacio público es neutro. Hay necesidades entre hombres y mujeres que no están siendo medidas en las ciudades y que en agregado, las mujeres somos las que más caminamos que los hombres y está muy ligado esto a las actividades cotidianas que las mujeres realizamos, muy ligadas a las labores de cuidado. Cuidado de los hijos, cuidado de adultos mayores, cuidado del hogar. Entonces los desplazamientos que hacen las mujeres no están siendo medidos respecto del patrón clásico de la encuesta origen-destino de transporte, que es movilidad por estudio o por trabajo. Porque cuando hablamos de trabajo estamos hablando básicamente del trabajo remunerado, pero el trabajo que hacen muchas de las mujeres actualmente está relacionado con el trabajo no remunerado o el trabajo de cuidados. Entonces, esta interrelación de actividades y de patrones de movilidad me sacan muchas conclusiones respecto del uso del espacio público, los medios de transporte que se están utilizando por las mujeres y las necesidades adicionales que puedan tener, que viene con el acompañamiento de los niños, con acompañamiento de adultos mayores o de personas enfermas. Entonces, estas cosas me parecen que están ocupando mi día en los últimos 2 años, creo yo, que tiene que ver con la movilidad del cuidado, el uso del tiempo, el uso del espacio público entre hombres y mujeres y qué cosas deberían mejorar las ciudades para tratar de incorporar el enfoque de género a la planificación de la ciudad. ¿No? Un poco de eso voy Excelente. a hablar. Buenísimo, Sí, buenísimo. Bueno, vamos a dejar desde ya acá en la descripción los links para que puedan seguirte en redes, para que puedan ver este evento, ¿no? Y yo creo que una vez más nos ha quedado un montón de temas ahí sobre la mesa porque en realidad se nos ha hecho muy corta esta conversación, pero eso es motivo para que en un futuro no muy lejano podamos volver a juntarnos y conversar. Sí, claro, de todas maneras. Excelente, Cintia. Y muchas gracias, de verdad, muy, muy, muy informativo el tenerte acá y, bueno, ojalá que nos veamos pronto. De todas maneras. Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. Ha estado buenísima Muchos la conversación. éxitos. Gracias. Ok, gracias. Chao. Chao, chao. Adiós. Nos vemos. Adiós.